Hoy vamos a hacer un bautizo del niño, ¿no? ¿Cómo, maestro? Muy bien. ¿Cómo se va a llamar? Michael. Michael, pues. Es necesario comprender lo que es el bautismo en sí mismo. Obviamente el bautizo es un pacto de magia sexual. Si se le va a bautizar el niño, con mucho gusto. Si él cumple con ese pacto más tarde, el bautismo le quedará sirviendo. Si no cumple con ese pacto, entonces ¿en qué quedamos? En la Iglesia de Oriente, el bautismo en el día de Epifanía está asociado a las bodas de Canaán. En la Iglesia occidental, considerando la Epifanía, se asocia el bautismo al matrimonio de Jesús con su Iglesia. De manera que tanto en el Oriente el bautismo está asociado al sexo como en el Occidente. En ambos casos se relaciona con el matrimonio. Es pues el bautismo un pacto de magia sexual. Si se cumple, el bautismo queda sirviendo. Si no se cumple, el bautismo no sirve de nada. Esa es la cruda realidad de los hechos. Ilustro a ustedes sobre todo esto, para que vayan comprendiendo lo que es la trascendencia esotérica del bautismo. La pila bautismal, por ejemplo, en las iglesias cristianas, representa precisamente a la piedra filosofal, a los órganos creadores. En cuanto a las aguas magnetizadas o aguas lustrales contenidas en la piedra, representan indubitablemente al esperma sagrado. Con otros términos diríamos que el agua es el mercurio de la filosofía secreta, que el fuego de las veladoras representa el azufre de la alquimia. Solo mediante el mercurio, o sea, la entidad del semen, y el azufre, o sea, la entidad del fuego, es posible lograr entonces el nacimiento segundo. ¿Qué se entiende por nacimiento segundo? Por nacimiento segundo se entiende el nacimiento del hombre verdadero. Recordemos las palabras de Jesús a Nicodemos: hasta que no nazcas de nuevo no podrás entrar en el reino de los cielos. Lograr el nacimiento segundo, eso es lo fundamental. Pero ese nacimiento segundo no se logra si no se han fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser. Y esos cuerpos no se pueden crear de la nada, porque de la nada nada sale. Esos cuerpos hay que crearlos a base de mercurio y azufre. El mercurio, o sea, el alma metálica del esperma, está representado aquí en nuestros rituales con el pan de la transubstanciación. Y en cuanto al azufre, o sea, el fuego de la alquimia, está representado con el vino sagrado. Así que el mercurio y el azufre tienen que combinarse incesantemente dentro de nosotros, a fin de crear por medio de ellos los cuerpos existenciales superiores del ser. Comprendiendo todo esto, se darán cuenta ustedes del misterio del sello de Salomón. El triángulo hacia arriba, el superior, indica al azufre, el fuego. El triángulo inferior, que se enlaza con el superior, indica el mercurio, o sea, el alma metálica del esperma sagrado. Cuando uno ha concluido la gran obra, recibe en los mundos superiores un anillo maravilloso, que es de materia divinal. Es colocado siempre en el dedo anular de la mano derecha. ¿Qué aparece en ese anillo? El sello de Salomón. ¿Qué indica tal sello? Que el iniciado ya logró, mediante los cruces incesantes del mercurio y del azufre, la piedra filosofal.
Así que mediante los cruces incesantes del mercurio y del azufre, se logra en primera medida crear el cuerpo astral. Como segunda medida, crear el mental. Como tercera, crear el causal. Quien posea un cuerpo físico, un cuerpo astral, un cuerpo mental y un cuerpo causal, recibe por tal motivo los principios anímicos, espirituales, y se convierte en un hombre auténtico, en un hombre real, en un hombre verdadero. Así pues, quien llega a ser hombre verdadero se dice que ha llegado al nacimiento segundo. Porque si como animal intelectual nació con el nacimiento primero, como hombre verdadero viene a nacer con el nacimiento segundo. El nacimiento segundo es para los hombres reales. Todo eso se logra mediante los cruces incesantes del mercurio con el azufre. En el bautismo se alegoriza eso sabiamente. El agua contenida en la piedra representa precisamente al mercurio, el fuego de las veladoras al azufre de la alquimia. Si quien se bautiza sabe combinar inteligentemente el mercurio con el azufre, pues logra el nacimiento segundo, entra al reino de los cielos. Pero si quien se bautiza jamás trabaja con el mercurio y el azufre, pues su bautismo no le ha servido de nada. Así pues, bautismo es un pacto de magia sexual. Hay que entenderlo así y no de otro modo. Se dice que el bautismo, la paloma blanca del Espíritu Santo, flota sobre la cabeza del niño que se va a bautizar. Ciertamente es que el Espíritu Santo es el mismo mercurio de la filosofía secreta. Cuando yo entré en la parte más importante de la gran obra, fui presentado precisamente ante el espejo de la alquimia. Allí vi en el cristal reflejado mi propio mercurio. En nombre de la verdad debo decirles a ustedes que el mercurio da a los grandes iniciados precisamente ese aspecto trascendental del gentilhombre. Veamos si no, por ejemplo, a hombres como Kutumi, esa sapiencia que demuestra como hombre, se le debe al mercurio, que es el mismísimo Espíritu Santo en manifestación. Veamos, por ejemplo, a un conde San Germán, quien yo cito tantas veces como un ejemplo viviente de superhombre. Alguien que maneja la política mundial tan formidablemente. Alguien que conoce la psicopolítica y que sabe de verdad manejarla. Sabe adaptarse a todas las condiciones diplomáticas del mundo. Esa característica se debe al mercurio de los sabios. Cuando yo vi reflejado mi mercurio en el espejo, quedé sencillamente asombrado. Fue cuando conocí cómo el mercurio viene a darle a uno la característica trascendental del gentilhombre. Hace de uno un sabio en el sentido más completo de la palabra. Así, mis queridos hermanos, bien vale la pena comprender la trascendencia del bautismo. En cuanto al azufre, es el fuego. Eso hay que entenderlo así. Obviamente se relaciona con Lucifer. No tendría uno el impulso sexual si no existiera la potencia luciférica dentro de uno. Esa potencia azufrada es extraordinaria. El mercurio solo nada podría hacer. Pero el mercurio es fecundado por el azufre, o sea, por el fuego. Y de esa mezcla resultan los cuerpos existenciales superiores del ser.
Es bueno ir entendiendo todas estas cosas para saber valorar el bautismo. Y es bueno no olvidar por qué motivo las iglesias cristianas, tanto de Oriente como de Occidente, con la cuestión esta de epifanía, o sea, la ascensión del Crestos cósmico en nosotros, relacionan siempre al bautismo con el matrimonio. Realmente una iglesia, por muy santa que sea, si no enseñara las claves de la autorrealización, pues no lograría salvar a nadie. Eso es obvio. Cuando uno estudia a fondo todas estas cuestiones del mercurio y del azufre, sabe valorar el bautismo como debe valorarse. El bautismo es sagrado en el sentido más trascendental de la palabra. No olviden también ustedes que el sagrado sol absoluto quiere cristalizar en nosotros las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. Estas son santo afirmar, santo negar, santo conciliar. Santo afirmar es la fuerza positiva, la del Padre. Santo negar es la fuerza negativa, la del Hijo. Santo conciliar es la fuerza neutra, la del Espíritu Santo. En el Oriente el Padre es Brahma, el Hijo es Vishnu, el Espíritu Santo es el Señor Shiva. El Espíritu Santo, o sea, el mercurio de la filosofía secreta, cristaliza en nosotros cuando trabajamos con el azufre y el mercurio. Este trabajo no se podría realizar fuera del laboratorio. Hay que saber mezclar las distintas partes del mercurio con las distintas partes del azufre. Pero esto es dentro del laboratorio. Y ese laboratorio es el organismo humano. De manera que el mercurio, o sea, el alma metálica del esperma, se combina inteligentemente dentro de nuestro propio laboratorio. Se combina con el azufre. El resultado de esa combinación viene a ser formidable. El primer resultado sería el nacimiento del cuerpo astral en el hombre. El segundo resultado es el nacimiento del cuerpo mental en el hombre. El tercer resultado es el nacimiento del cuerpo causal en el hombre. Cuando se ha conseguido esos vehículos, como ya les dije, entonces adviene el nacimiento segundo. O sea, nace el hombre verdadero. Nace del mercurio y del azufre. O sea, del agua y del fuego. Así hay que entenderlo. Por eso dijo el Cristo, si no naciereis de nuevo, no podréis entrar al reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. No basta haber nacido como animales intelectuales. Eso es muy relativo. Ahora necesitamos nacer como hombres, pero como hombres verdaderos. Y el hombre verdadero nace del azufre y del mercurio, tal como se enseña siempre en el bautismo. Si no se cumple con ese sacramento, de nada sirve la bautizada. ¿De qué sirve? De nada. Así, mis queridos hermanos, es bueno que ustedes vayan entendiendo estas cosas. Ahora bien, en todo hay reglas y medidas. La justicia es algo muy sagrado y existe. Los antiguos alquimistas representaron la justicia por una criatura inefable, una especie de reina o diosa, con una balanza en su diestra. En ella tiene algunos pesos, son necesarios para poder balancear la balanza. Está parada sobre una piedra cúbica, que es la piedra filosofal. Lleva naturalmente la túnica blanca,
Encima de la túnica está la púrpura del manto y está tocada en la cabeza con una corona de oro. También lleva si bien en la derecha, dispensen ustedes, en la izquierda lleva la balanza, en la derecha lleva la espada de justicia. Ahora, lo interesante son los pesos y medidas de la balanza de la justicia cósmica. Es claro que el trabajo que hay que realizar en el laboratorio tiene que estar de acuerdo con la ley. ¿Qué cantidades de azufre, por ejemplo, se mezclan con qué cantidades de mercurio? Eso no lo saben las gentes comunes y corrientes, ni aun siquiera los mismos alquimistas. Esos son secretos de la gran naturaleza. En todo caso, la justicia rige los trabajos del alquimista. Y la justicia es la ley. Si un alquimista, por ejemplo, tiene esposa sacerdotisa y de pronto deja la esposa sacerdotisa y estando en pleno rendimiento sexual va y se mete con otra mujer, pues adultera. ¿Por qué? Porque dos corrientes mezcladas dentro de la espina dorsal chocan entre sí. Un alquimista carga una corriente eléctrica y si luego se mete con otra mujer, entonces la corriente contraria se mezcla con la primera corriente, con la que cargaba en su organismo. Y allí resulta un cortocircuito. Y entonces se quema un hilo, que es por donde sube la serpiente sagrada. Ese hilo es el Nadi Chitra. De manera que si se quema el Nadi Chitra, entonces la serpiente, o sea el fuego, o sea el azufre mezclado con mercurio, que tiene la figura de la serpiente, baja una o más vértebras, según la magnitud de la falta. Es pues muy grave el adulterio. Otra cosa grave que es la fornicación. Si el alquimista derrama el vaso de Hermes Trismegisto, si pierde el mercurio, incuestionablemente se quema el Nadi Chitra y baja la serpiente sagrada. Para poder uno realizar la gran obra, tiene que estar sometido a la diosa de la justicia. Si viola la ley de la balanza, el trabajo alquimista fracasa rotundamente. Téngase en cuenta que la fabricación de los cuerpos existenciales superiores del ser es una obra de alquimia, pero que esa obra tiene que estar dentro de los cánones del derecho de la justicia cósmica. De lo contrario, hay fracaso inevitable. Otro caso muy distinto, y esto ya es de reflexiones, es el caso en que el alquimista, por ejemplo, no disponga de un vaso hermético. Supongamos que el alquimista tiene, dijéramos, un vaso hermético destruido, que ya no sirve, que no funciona. El laboratorio en este caso estará detenido. No funcionará porque no dispone de un vaso hermético para la combinación del azufre y del mercurio. ¿Pero qué se entiende por vaso hermético? Son términos que los hermanos deben ir comprendiendo. Vaso hermético es lo que se denomina el cáliz o el mismo yoni femenino. Eso se entiende vaso hermético, el órgano sexual femenino. ¿Y qué se entiende por lingam? Son términos con que deben familiarizarse los hermanos, sobre todo los misioneros, porque no va uno a hablarle al pueblo en lenguaje vulgar. Las cosas sagradas del sexo se deben exponer con honestidad. Se entiende, pues, por lingam el órgano sexual masculino, el phalos, griego. Y observen ustedes la forma como explico los misterios del sexo, que no estoy utilizando ningún término vulgar,
Y lo hago a propósito para que los misioneros a su vez, cuando estén enseñando, sepan enseñar. Eviten cuidadosamente los términos grotescos o dijéramos inmodestos. Si un vaso hermético, ya expliqué qué cosa es un vaso hermético, no sirve, si ha sido destruido, si ya no sirve para la gran obra, el alquimista tiene pleno derecho, por ley, a escoger un nuevo vaso hermético, y en eso no hay delito. Más grave sería que la gran obra quedara estancada y que el alquimista fracasara. Ahí sí sería lo grave. Pero aún así, el alquimista no debe hacer jamás su voluntad personal, porque si hace su voluntad personal, fracasa. El alquimista tiene que obedecer la voluntad del Padre. Téngase en cuenta que uno no puede entender la ciencia de la gran obra si antes no ha recibido el donum Dei. El donum Dei es el don de Dios para entender la ciencia de la gran obra. Uno no podría entender esta ciencia si no ha recibido el donum Dei, el don de Dios que le permite entender. Y ese don, el único que puede dárselo a uno es el Padre de todas las luces. Solo Él puede darle a uno el donum Dei. Así que la ciencia de la alquimia es muy sagrada. Tomar un vaso hermético para el trabajo es loable, pero siempre y cuando el Padre de todas las luces sea el que ordene, y no uno. Porque si uno hace su voluntad personal, si uno hace lo que le viene en gana, fracasa en la gran obra. Son puntos muy importantes en relación con la alquimia y puntos muy importantes en relación con el bautismo. Porque cuando se habla de bautismo y de alquimia, se habla de lo mismo. El bautismo es un pacto de magia sexual. Así pues, el bautismo encierra en sí mismo una fórmula, la extraordinaria fórmula de la alquimia. En estos estudios lo que nos debe interesar a nosotros es la gran obra. Exclusivamente eso. Y en la realización de la gran obra, lo único que cuenta es la ley de la balanza. O sea, la ley de la justicia cósmica. Esta está por encima de todos los falsos códigos de moral que existen por ahí, por encima de todos los prejuicios y al margen de toda clase de sentimentalismos morbosos. Aquellos que están esclavos únicamente de los prejuicios, del qué dirán, de las máximas, dijéramos, de ética existentes en los distintos códigos morales del mundo, se quedan con el mundo, pero no con la gran obra. Si hemos de cumplir con el bautismo, tenemos que ser sinceros consigo mismos y trabajar de verdad para conseguir el nacimiento segundo. Y una vez conseguido el nacimiento segundo, en modo alguno podríamos detenernos. Quien ha logrado el nacimiento segundo debe luchar intensivamente para integrarse con la divinidad. Si un hombre no se integra con la divinidad, tarde o temprano tendrá que involucionar entre las entrañas de la tierra. No se integran con la divinidad los hombres que no eliminan los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos.
Esos agregados psíquicos inhumanos son mercurio seco. Todo ser humano carga mucho mercurio seco y azufre venenoso o arsenicado. El mercurio seco debe ser eliminado. Y en cuanto al azufre venenoso, este reside en los bajos fondos animales de cualquier ser viviente. Si no eliminamos ese azufre venenoso o arsenicado, no progresamos. Y si no eliminamos también el mercurio seco, no progresamos. Cuando uno elimina mercurio seco y azufre venenoso, pues entonces consigue que el oro se fije en el mercurio. Si consideramos que los cuerpos existenciales superiores del hombre son esencialmente condensaciones del mercurio azufrado, con algo de sal sublimada, podremos entonces entender la relación que existe entre el oro y el mercurio. Aún en las minas vemos la íntima relación existente entre el oro y el mercurio. Los átomos de oro deben ser fijados en el mercurio. Normalmente el mercurio está asociado al oro. Dentro de nosotros existe el antimonio. Este no es una mera sustancia química como creen muchos. El antimonio es una de las partes autoconscientes del ser. Esa parte, ese es un artífice que cargamos todos en nuestro interior. Todos llevamos antimonio en lo más íntimo de nuestra psiquis. Esa parte autoconsciente, ese artífice, ese alquimista, es quien fija los átomos de oro en el mercurio, es decir, en nuestros cuerpos existenciales superiores del ser. Cuando los vehículos existenciales superiores del hombre han quedado constituidos por oro puro, incuestionablemente sirven para recubrir al espíritu metálico que todos llevamos dentro. Quiero referirme al Cristo íntimo, al magnés interior de la cábala y de la alquimia, al Señor. Estos vehículos penetrándose y compenetrándose mutuamente y entre sí, son denominados en la alquimia el to soma helíaco, el cuerpo de oro del hombre solar. Quien posea el to soma helíaco, obviamente puede recubrir con el mismo al Cristo íntimo. El Cristo íntimo recubierto con el to soma helíaco constituye la piedra filosofal. Ya ven ustedes lo que es la piedra filosofal. Se dice que esa piedra puede vivir entre el fuego, es fusible como la manteca. Pero hay del alquimista que la arroje al agua, porque se disuelve. ¿Qué quiere decirse, o qué quiere expresarse con eso de arrojar la piedra al agua? Básicamente el que derrame el vaso de Hermes, o el adúltero. Para esa clase de seres son las tinieblas exteriores donde no se oye sino el llanto y el crujir de dientes. Arrojar la piedra filosofal al agua es eso. En ese caso, pues, se funde un metal y la piedra se dice que se evapora. Es decir, el espíritu metálico escapa. El Cristo escapa. Se pierde la piedra, se disuelve. Puede atravesar la piedra filosofal a través de un cristal sin romperlo ni mancharlo. De la piedra se puede sacar el elixir de larga vida. De la piedra se puede sacar los polvos de proyección, con los cuales se puede fabricar oro físico, efectivo, oro material, claro, porque si un alquimista que ya logró, que ya tiene la piedra filosofal, su poder, en estado de éxtasis deposita, por ejemplo, aquí en esta agua, sus átomos de oro, entonces esta agua se convierte por tal motivo
en un licor extraordinario, en los mismos polvos de proyección. Y si luego pone una gotita así, entre un crisol, donde hubiere plomo derretido, ese plomo se convertirá en oro efectivo, físico, material.